La esencia de la radio y la televisión en un solo lugar. Abasto Radio TV, Mar del Plata, Argentina. Canción. Empacó un par de camisas, un sombrero. Su vocación de aventurero. Buenas tardes, estamos en el Alféizar como todos los martes a las 19 horas. En un martes extraño para la ciudad de Buenos Aires, ya que tuvimos un paro de transportes por el cual los colectivos de varias líneas no salieron y dejaron a la gente de a pie, básicamente, buscando otros medios para poder movilizarse. En realidad yo dije que eso fue porque el paro del mes anterior no se lo permitieron hacer a las líneas de transportes, o sea, a la UTA, porque estaban esperando las decisiones del gobierno y entonces les dijeron que por 15 días no podían hacer paro. Yo lo aclaré, creo que lo estuvimos conversando acá con la gente que había venido a la radio y bueno, obviamente hicieron el paro ahora. Hay que ver si le van a dar las condiciones que ellos quieran, hay que ver si no, pero bueno, aquí estamos terminando un día bastante complicado para la gente que en realidad necesitaba cumplir con sus trabajos, porque tienen dentro del sueldo el presentismo y bueno, tienen que venir, o sea, tienen que intentar llegar a su trabajo sea como sea. Algunos habrán ido en bicicleta, otros se habrán ido con el subte, con el tren, otros se habrán ido con el 2, que es como se decía en mi época, los 2 pies. Por lo menos eso es lo que decía cuando yo estaba en la facultad, y que el 2 eran las 2 patitas, ir caminando. Yo sé que después, bastante tiempo después, descubrí que había un colectivo que era número 2, pero bueno, el chiste está hecho. Hoy estamos a 6 de mayo y se celebra el Día Internacional Sin Dietas. Esta jornada busca llamar la atención sobre la salud en la alimentación y resaltar los peligros de algunos regímenes dietéticos exagerados. Así que aquellas personas que en general hacen dieta, bueno, hoy es un día para no hacerla, o por lo menos eso es lo que dice el calendario. También en el día de hoy lo que estamos recordando es que se transmitió el último capítulo, si yo no me equivoco, el último episodio en el año 2004 de la serie Friends, con Jennifer Aniston, Courtney Cox, Liza Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, pero se sigue considerada una de las mejores comedias de la historia estadounidense. Pero bueno, hoy justamente se está celebrando el último episodio en el año 2004. La serie de todas maneras se puede seguir viendo porque está en Netflix, en las plataformas, está vigente a lo largo de los años también. En el 2023, uno de los integrantes, Matthew Perry, falleció y conmocionó no solamente a los seguidores, sino al mundo entero, porque fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades,
en Los Ángeles, California, pero bueno, a sus 54 años. Entre otras cosas, hoy tenemos el nacimiento del cineasta Orson Welles, director de unas películas más importantes del séptimo arte, llamado El Ciudadano Kane. Pero no solamente eso, sino que este director, Orson Welles, comenzó prácticamente su carrera con La Guerra de los Mundos. En los primeros años del siglo XX, el mundo estuvo siendo estudiado por otro mundo. Eso es lo que él decía en un programa de radio que tenía, que miraba la Tierra con envidia. En el año 38, las ventas aumentan. Se estima que 32 millones de personas escuchan la radio en ese momento. El Teatro Mercurio del Aire, Orson Welles, de 23 años, pretende asustar a sus oyentes en la víspera de Halloween, o sea, en el mes de octubre. Con una obra de H.G. Wells, que es Herbert George Wells, que teóricamente era su abuelo. Estos seres preparaban un plan. Suena la orquesta. Este es el programa de radio que Orson, de 24 años, estaba preparando. Los seres extraterrestres preparaban un plan. Suena la orquesta del Meridian Plaza de Nueva York, de Ramón Raquillo, tocando la comparsita. Se interrumpe por una noticia. El profesor Farrell dice que se observan llamaradas de color azul que se suponen de un arma y lo confirman desde otro observatorio. Así es como prácticamente comenzaba el programa de radio de Orson Welles en este día de octubre. Después se oye Polvo de Estrellas, la música de Polvo de Estrellas, se interrumpe para decir que se controle el planeta Marte y pasan al profesor Pearson desde Princeton, en Nueva Jersey. Imagínense ustedes que todo esto fue una fantasía de Orson Welles que estuvo prácticamente dirigida por él. El profesor Farrell, digámoslo de alguna manera, más o menos para estos años, estaba como un militar acá de la Argentina que después iba a convertirse en un presidente de facto. Se oye Polvo de Estrellas, se interrumpe para decir que se controla el planeta Marte, pasan al profesor Pearson desde Princeton en Nueva Jersey, dice que el tic-tac es de relojería y que hay un disco rojo con rayas azules que está cercano a la Tierra, 60 millones de kilómetros. Se pasa una nota en donde se siente como un terremoto que tendría que ver con explosiones del planeta Marte vistas en Grosse Mile, en Nueva Jersey, y sigue la música. Vuelve a Grosse Mile, donde se ve algo que cayó de cuerpo cilíndrico de 30 metros, de color blanco amarillento. Suenan sirenas de policía, gente, hay un ruido. Ven que se abre y aparece una serpiente gris brillante. Bueno, Herbert George Wells fue un autor de ciencia ficción
y sátiras, nacido en septiembre de 1866. The Time Machine, o sea, La máquina del tiempo, El hombre invisible, Cuentos, El país de los ciegos, Westar, La habitación roja, La guerra de los mundos, esto que estaba transmitiendo George Orson Welles en esta radio. Llevó a la radio provocando miedo y el escape de un pueblo de Nueva Jersey por temor a una invasión marciana. Eso es lo que quedó del programa que transmitía por radio Orson Welles. Orson Welles tuvo 3 esposas, la segunda fue Rita Hayworth, 4 hijos, 3 antes de que lo rechazaran en Estados Unidos por ser comunista, y la última a sus 40 y tantos, cuando Hollywood vio que Europa lo aceptaba y aclamaba, entonces lo dejaron volver, como siempre hacen los estadounidenses. Son así los hollywoodenses, de tontos y de chicos, de mente, ¿no? Por supuesto, ya que necesitan que Europa acepte a la gente para permitirles volver. El director y la estrella, Rita Hayworth, se enamoraron cuando se conocieron en 1942, tuvieron una boda atípica y años después salieron a la luz misivas que el realizador del Ciudadano le había enviado a la protagonista de Gilda, que tenían detalles poco conocidos de su vínculo. Orson Welles quedó deslumbrado por la belleza de Rita Hayworth y el magnetismo, luego de ver en la portada de la revista Life una foto de la actriz que en ese mismo año, 1942, estaba en boca de todos por su trabajo en el musical Bailando nace el amor, que había coprotagonizado con Fred Astaire. Según la biógrafa de la actriz, oriunda de Brooklyn, Orson se había enamorado con tan solo esta imagen. Precisamente aquello que a Hayworth le provocaba un desencanto con los hombres, quienes construían un ideal sobre su persona que estaba muy alejado de lo que ella era en realidad, como bien se asentó tiempo después con el impacto que tuvo su icónico rol en Gilda. Sin embargo, con el director y actor del Ciudadano, el panorama iba a ser diferente. Orson vio esta imagen y se propuso conocerla verdaderamente. Bueno, Rita aceptó, era una persona extremadamente tímida, por fuera del brillo de la industria, accedió a una cita con ese hombre con el que forjaría una relación de mucha intimidad. Para ella, Welles era sinónimo de protección y su confidente, una de las pocas figuras a las que les confió los secretos de su niñez abusiva. Y para el actor, Rita representaba la mujer de sus sueños y por eso no se había bajado los brazos hasta obtener esa primera cita. Ella no quería ser una estrella no le generaba ni un solo momento de placer, no le gustaba ser Rita Hayworth, evocó uno de los directores que la dirigió. Bueno, de todas maneras, la mujer, ambos estaban muy felices después de casados, y luego surgirían otras versiones sobre esa boda. En esta misma época, la actriz era parte de un programa de variedades de Orson Welles llamado The Mercury Wonder Show, que tenía en sus filas a grandes figuras. Productor de espectáculo, la pareja había mantenido en secreto su deseo de casarse, por lo que lo compartieron con sus colegas un día antes de la ceremonia que se llevó a cabo el 7 de diciembre. Bueno,
La hija que tuvieron fruto de su relación el 17 de diciembre de 1944 se llamó Rebecca. Wells ya era padre de otra niña. Bueno, y así continúa la vida de Orson Welles. El señor, bueno, nacido un 6 de mayo, como dije antes, hoy es el día de su nacimiento. Y me pareció lógico contar un poquito esto que nadie conoce. No sé si ustedes conocen, a mí yo cuando lo conocí me llamó tanto la atención que lo cuento cada vez que llega la fecha del nacimiento de Orson Welles o incluso en octubre cuando se presenta Halloween. Un 6 de mayo, en el año 1889, se termina de construir en Francia la Torre Eiffel, en París. También, un día como hoy, se incendió en 1937 el dirigible alemán Hindenburg al intentar aterrizar en Nueva Jersey. En 1941, Joseph Stalin se convierte en primer ministro de la Unión Soviética. Y vamos a irnos a algo que hablamos un poquito la semana pasada, y que tiene que ver justamente con estos días, que comenzó con el 1 de mayo de 1886 en Chicago con un grupo de trabajadores que hicieron una huelga en Haymarket Square como reclamo por los derechos. Pedían una jornada laboral de 8 horas, sacaban la revuelta del 4 de mayo y condenas a muerte de varias personas. Pero, a pesar de esto, se consigue que un año más tarde se reduzca la jornada laboral gracias a estos huelguistas que fueron considerados héroes de estos atentados. El mayo francés lo encontramos en 1968. Entre mayo y junio en París, y ya que hablamos de la Torre Eiffel, que fue muy anterior, por supuesto, aparecen carteles de abolición de la sociedad de clases, fin de la universidad, grupos estudiantiles anarquistas que no aceptan la sociedad de consumo, el imperialismo, el autoritarismo, se unen obreros, industriales, sindicatos, el Partido Comunista Francés, 9 millones de trabajadores tuvo influencia del movimiento hippie del momento. Estas protestas se extienden a la República Alemana Federal, a Suiza, España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia y en Italia. ¿Cuándo París estornuda? Dicen, toda Europa se refería. A lo mejor tiene mucho que ver con esto, la Revolución Francesa, que dejó una muestra de que, bueno, a pesar de que en todos lados había problemas, en mayo, justamente, entre los años 1750, 1760 al 1789, en que tenemos la Revolución Francesa, que es la que nos da la cuenta del cambio en toda la infraestructura mundial por la Revolución Francesa. Pero bueno, lo que dicen así en Europa es: cuando París estornuda, toda Europa se resfría. ¿Qué haces contra el hambre? Yo lucho contra el imperialismo.
En 1963 la minería francesa no estaba funcionando. En 1968, 2 millones de trabajadores cobraban el salario mínimo hasta los profesionales y se sentían excluidos de la prosperidad. Los sueldos empezaban a viajar. El triunfo de la Revolución Cubana, los movimientos de izquierda de Latinoamérica y la guerra de Vietnam, las guerras de la Indochina y de Argelia. En 1961, una manifestación pacífica de argelinos en París acabó en represión policial, con 200 muertos y sus cuerpos arrojados al Sena. Entonces, una corriente estudiantil radical va a pedir que la policía no reprima más. En 1962, una manifestación convocada por el Partido Comunista Francés y por la CGT acaba con 9 aplastados en la estación del metro de Charon. Llega el maoísmo, aquellos seguidores de Mahoma. La figura del general de Gaulle en el país desde 1958 hasta 1965, que va a estar en contra de François Mitterrand. No fue mayoría en la primera ronda. En 1967 la Cámara de Diputados pendía de un hilo y consideraban al régimen golista como un golpe de Estado. Desde 1935 que no se hacían huelgas. Los estudiantes nacidos en los 50 apoyaban la cultura underground. El movimiento beatnik, sus ídolos eran los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, Leo Ferré. Había una generación de pensadores marxistas, leninistas. El 2 de mayo, el decano cierra la Sorbona y el 3 de mayo, 8 fueron los estudiantes que fueron a declarar a París. ¿Por qué motivo estaban haciendo el Mayo francés? De estas revueltas, estos jóvenes que fueron a declarar a París, fueron apresados y fueron como los líderes de alguna manera de todas estas actividades que sucedieron. Se volcaron a la calle para reclamar contra un sistema al que consideraban autoritario y conservador. Y cuando los reprimieron, se sumaron los obreros y declararon una huelga que paró todo el país. La originalidad, la libertad, el deseo de cambiar el mundo fueron los estandartes que en el 68 dejaron. Sin embargo, el Mayo francés se destacó por el cruce entre el malestar popular y las aspiraciones de cambio de los jóvenes. La generación nacida del baby boom de la posguerra quería acabar con el conservadurismo y la moralina imperante. No conocieron las privaciones de la guerra, gozaron del crecimiento económico, fueron testigos del auge de la cultura pop, querían expresarse y ser escuchados. Cuando levantaron barricadas en el corazón de París, no querían tomar el poder, sino cambiar una sociedad dominada por la figura del general de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, que gobernaba Francia desde hacía casi 10 años. Sé joven y cállate, era uno de los afiches que de Gaulle tenía, hechos en los talleres populares. Según explicó el sociólogo francés Michael Fais,
en el 68 se consumía una verdadera ruptura. La primera vez que los jóvenes se diferenciaban de sus padres, estaban hartos de una sociedad vertical. Es la reacción contra los 3 P, o sea, el tríptico de las P: profes, patrones y padres. Fue un avance democrático liberal en el sentido político, cultural de la palabra. Se atacó la discriminación en todas sus formas. Afirmó por su parte a la agencia Noticias Henry Weber, un ex manifestante y ex líder de la Liga Comunista, que después se transformó en senador y diputado europeo en la fila socialista. Fue un empujón hedonista. Se liberaron de esa camisa de fuerza, fueron contra todas las formas de ejercicio autoritario del poder, no contra la autoridad, sino contra el autoritarismo. Las mujeres también salieron a la calle. El movimiento estudiantil no nació en París, sino en una zona obrera de las afueras, un 22 de marzo, en que un estudiante alemán de sociología y otros 141 compañeros, anarquista, trotskista, maoísta o libertaria, ocuparon un edificio de la Universidad de Nanterre para protestar contra la detención de estudiantes que manifestaban contra la guerra de Vietnam. En su manifiesto de los 142, denunciaban tanto el imperialismo estadounidense como la represión. El movimiento obrero reclamaban una reforma profunda de la universidad. Con la revolución sexual en marcha, exigían el derecho a residencias universitarias mixtas. Tras el cierre de la Universidad de Nanterre en abril, el movimiento se traslada a la famosa Facultad de Francia, la Sorbona. El 3 de mayo los estudiantes ocupan la universidad durante algunas horas hasta que fueron desalojados por la policía. Con cascos y escudos, los efectivos antimotines de las compañías republicanas de seguridad detienen a más de 400 jóvenes e hirieron a 600. Las protestas continuaron en los días siguientes y las universidades parisinas volvieron a ser ocupadas. Se convirtieron en lugares de asambleas y debates permanentes. Bueno, el 10 de mayo, una nueva protesta, pero yo estaba buscando, perdón, estamos en 6 de mayo. De estos encuentros surgieron varias de las consignas impregnadas de humor, idealismo y un toque de surrealista que luego coparon las paredes de la capital. Prohibido prohibir, no quiero perder mi vida ganándomela, gocen sin límites, bajo los adoquines, la playa, y la frase acuñada por el filósofo Jean-Paul Sartre: la imaginación al poder. El 10 de mayo, una nueva protesta cambia el escenario. Tras una marcha masiva, cientos de estudiantes levantan barricadas con autos, adoquines y carteles publicitarios en las calles del barrio latino. A las 2:15 de la mañana, la policía recibe orden de avanzar contra los manifestantes a los cachiporrazos y los gases lacrimógenos. Los jóvenes contestan con una lluvia de adoquines. Los choques dejaron muchos heridos. La represión fue tal que provocó la mayor huelga general de la historia de Francia. El sindicalismo y el mundo obrero, que hasta entonces los miraban con recelo, decidieron unirse al movimiento estudiantil. Bueno, así que acá tenemos un poquitito de la historia de
lo que pasó, bueno, en lo que fue el Mayo francés. Bueno, yo quería un poquito contarle sí, porque ya lo de Bing Crosby lo dijimos la semana pasada, así que no quiero volver atrás en las cosas que ya dije, y aparte es una pena volver atrás. Así que vamos a seguir un poquito con las cosas que no habíamos dicho en la semana anterior y que tienen sí mucha importancia para ser contadas. Al mismo tiempo, hay dos cosas que yo no había leído nunca, en realidad no había leído nunca, yo no hice énfasis la semana pasada. Una es un poema que hice para mi mamá, con un manto de flores cubriría tu cuerpo, porque sé que te gustan, te hacen feliz. Con un manto de flores rosadas y lilas festejo tu cumpleaños más cerca de ti. Yo sé que están conmigo mis hijas y mis nietos, que siempre te quisieron cual si fuera su mamá. Yo sé que las querías, tal vez más que a mí misma, que colmaban tus días, que alegraban tu estar. Y para mi papá, quería decirles algo, no una poesía, la poesía se la voy a decir para el día de su nacimiento, pero con vos aprendí que lo que uno hace tiene que hacerlo con amor. Y creo realmente en esta idea que le escribí en un momento dado el día de su cumpleaños. Y también tiene que ver, bueno, si la poesía la quieren escuchar, yo puedo decírsela. No sé si tiene mucho sentido decirlas en el día de hoy. Le voy a pedir a Chispita que me ponga algo. Estamos con la Feria del Libro, supongo que todos ustedes lo saben, y le mandé a Chispita algo que me gustó. O sea, yo estuve la semana pasada, estuvimos haciendo un reality al cual invité a toda la gente que nos está escuchando, los invité el día jueves. Fue el jueves a la noche que se hizo el reality en la Feria del Libro, en el stand del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue un reality muy lindo en donde 3 autores leyeron parte de algunos de sus libros, y hubo gente algunos participantes que trabajaron para preparar algunas de las historias que figuraban en estos libros. Entonces, eso sí, me gustaría, por un lado, que lo escuchen. Poneme, Chispita, el primer comentario fue un comentario que se hizo en el stand del Ministerio de Cultura de la Ciudad sobre la Fundación Borges, un libro de mitología borgiana que tiene que ver también con un autor muy conocido de esta época, que se llama Tolkien. ¿Querés ponérmelo, Chispita, si lo escuchamos un poco? Dale, por favor. Another one's religion. O sea, el credo de alguien es la mitología vista por otro. O sea, uno no puede hablar de mitología cristiano-católica, pues sería ofensivo, porque está implicando desde el vamos que uno no cree en ella, ¿no? El mito, desde la época de los griegos, tiene ese sesgo, algo que es ficticio, algo que no tiene sostén. Algo que es meramente oral, en oposición a lo que es más racional. Bueno, no me quiero meter por ese lado, porque si no, no terminamos. Entonces,
¿Cómo se expresa un mito? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo es el mito de un pueblo? De nuevo, estamos acostumbrados a pensar que está en un solo libro. Esto para entender qué es lo que hizo Borges y dónde está la mitología de Borges. Si es que está, ¿no? Todavía estamos, digamos, no voy a llegar a declararlo todavía. Bueno, la verdad es que una mitología, para empezar, no es algo estable. Cuando en el siglo XIX se decidió recopilarlas, por razones que ahora vamos a ver, fines del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX, lo que se hizo fue estandarizarlas. O sea, hubo un grupo de personas, eruditos, de académicos, que se dedicaron a estandarizar estos mitos. Pero la verdad es que los mitos habitan en la cabeza de un montón de personas, de decenas, miles, millones. O sea, si lo viéramos desde una perspectiva ajena, o por citar acá el extraterrestre, ¿dónde está la mitología nuestra como cultura? Bueno, está en la cabeza de un montón de gente, está en la Biblia, está en las imágenes que hay en las iglesias, está en las estampitas, está, qué sé yo, por todos lados. O sea, no hay un libro solamente. No basta con leer la Biblia y entender cómo funciona el cristianismo en nuestro país. No es suficiente. De hecho, hay un montón de, qué sé yo, está la difunta Correa, por ejemplo, están completamente fuera del canon. Es una cosa viva, esto es lo que quiero decir. Un credo o una cosmovisión que está en la cabeza de decenas de miles, o estoy hablando de la antigüedad, ¿no? Cientos de miles, millones de personas. Eso se cristaliza en narraciones orales. El mito es una forma de narración oral. Hay un artículo muy interesante de un folclorista que se llama Bascom, que es un artículo seminal, fundacional, que se llama las 4 formas de prosa narrativa. 13 está diciendo. La primera es la fábula. La fábula nadie la cree. O sea, los protagonistas son animalitos de la fábula, ¿no? Viene un conejo, habla con una liebre, conoce un pajarito. Nadie espera que uno crea eso. Es un entretenimiento, es un relato, nada más. No tiene, por lo tanto, un lugar en el tiempo y el espacio. No importa dónde transcurre. Porque ni siquiera nos interesa si es cierto o no. Y no tiene ninguna... Abasto Radio TV. Ahora, Siempre escuchamos... subiendo un poquito en la escala, tenemos la leyenda. ¿Quiénes son los protagonistas de la leyenda? Personas. No son personas comunes. Suelen tener algún tinte sobrenatural, aunque no necesariamente. El tiempo en el que ocurre, el único requisito, esto es interesante, para que algo sea una leyenda, es que nadie esté vivo para refutarlo. Porque si no es una crónica. Si yo les cuento algo que me cuenta mi tío que pasó hace 10 años, y mi tío vivo, ustedes pueden ir y preguntarle y refutarlo. Entonces no está circulando oralmente, no es un documento oral que solo se transmite porque me dijeron y me lo dijeron. No, ustedes pueden ir a la fuente y decir, che, Martín dijo esto, ¿es verdad que acá te cruzaste con un hombre lobo, o con un fantasma, o con un dragón? Y mi tío va a decir, no, o sí. Pues eso no es una leyenda. No tiene que quedar nadie vivo para que, y tiene que estar ya en transmisión oral. Pasamos un paso más y tenemos el mito. El mito ocurre en un tiempo antes del tiempo, en un tiempo que es diferente, un tiempo que se llama cosmogónico, que es de la creación del mundo tal como lo conocemos. Y los protagonistas suelen ser o héroes, semidioses o dioses, no humanos comunes. Los protagonistas del mito no son personas normales que tengan habilidades normales, se destacan por ser como Hércules, por ejemplo. O sea, están al borde de ser dioses. Entonces, ese es un requisito. ¿En qué tiempo pasa el mito? Como les decía, en un tiempo antes del tiempo. No, es tan remoto, es otra época, las leyes físicas suelen ser distintas. El mundo en el que transcurre suele ser nuestro mundo, pero cuando todavía le faltaban cosas fundamentales. O sea, o no había estrellas en el cielo, o las montañas que conocemos no existían, o no había mar, o algo. Pero no es el mundo tal cual lo conocemos nosotros. Y en general, por eso el mito tiene un poder explicativo. O sea, suelen contar, por ejemplo, por qué, el caso clásico, por qué las cebras tienen rayas, o por qué existe tal cordón montañosa. Bueno, porque acá encalló un barco y entonces tomó esa forma. Y en general son explicaciones muy abigarradas que no se sostienen con la lógica. La joya, ¿y a qué? Muy bien. Bueno, estábamos, como les dije antes, entonces,
escuchábamos una partecita de lo que habló una persona de la Fundación Jorge Luis Borges sobre justamente lo que es el mito, lo que es la leyenda, un poco lo que es todo, lo que tiene que ver con la mitología para él. Bueno, después vamos a escuchar un poema de otra persona que estuvo dentro de la feria y en el stand del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y que formó parte del espectáculo que nosotros estábamos haciendo. Uno de los integrantes, en realidad el presentador fue Raúl Cristian Aguirre, que es poeta, vive en Barcelona y entre sus poesías, son poesías cortitas, muy cortitas, a mi más mimo mío, algo de Oliverio Girón, a mi más mimo mío, como si de pronto yo comprendiera el alemán o el ruso, así de golpe hiciste sol, como si de pronto todas las noches hubieran sido solo preparación, nunca habrá otra tan poderosa noche. Yo escribiría palabras que firmaría con sangre. Te cuidaré cuando seas vieja, cuando seas niña también te cuidaré, y los días serán de colores las noches. Como si de pronto. Yolanda, vos podrías ser una mujer más en mi vida, solamente una mujer más, o podrías ser todas. Sí, todas. Hemos rodado por el suelo. Ha estado desde casi las 6. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que no volverá la noche. Noche. Me abrazó, me besó. ¿Qué dicen sus abrazos? ¿Qué dicen sus besos? Dicen que ya no volverá la noche, noche. Ha traído la luz a vida mía. ¿Qué ha hecho? Ha hecho feliz la vida mía. Hemos rodado por el suelo. ¿Qué dice la piel tibia que me abraza en el suelo? Sin saberlo, dice que siempre abrazará. ¿Sí? ¿Pasa algo? Hombre común. Te aviso que no tengo pericias fabulosas. Uno de mis pasos es un paso especial. Y no sé la verdad de conjuros secretos, ni tengo otras destrezas que un vecino cualquiera no pudiera tener. Estoy hecho de dudas como nubes furiosas, de pequeñas certezas que entibian como un pequeño sol, de ausencias que acompañan y que saben latir. Mi amor es el amor de cualquier hombre, por eso mi amor es puro e inigualable. Mis manos son comunes mis ojos, por eso exijo solo amor, por eso exijo gran amor. Bueno, este fue el presentador del reality que hicimos la semana pasada en la Feria del Libro y por la cual estuvimos hablando y por la cual le estuve pasando cosas sobre la Feria del Libro. Tiene que ver con también la presentación de 4 libros. Uno se llamó Sirabeita, el otro es Discos de Pasta, puede ser una oportunidad y otros relatos, y el otro es Un día de gloria. El tiempo, la memoria, un flujo sesgado de hechos, referencias y relatos. Yo me inventé una memoria, recompuse algunas partes y otras sepulté para que me dejaran vivir. Ahora que tengo la sensación de final, el pasado me muerde y se revuelca rompiendo el orden que le impuse. Logré vivir. Estoy preparado para dejar escapar verdades insoportables y quizá pueda divertir una vez más con mi forma de bailar. No fue así, pero para mí fue así. Esta es
obra la bailó Noemí Nominsky en un espectáculo, en el espectáculo ahí, en la Feria del Libro, así que, bueno, actuaron en otro libro que es inédito todavía, actuó Leandro Balbín, Lola ay, no me acuerdo el apellido, espérense un poquito, que ya lo vamos a encontrar. Bueno, parece que no, lo vamos a encontrar. Bueno, vamos a pasar a ver, hay otros poemas que sí me gustaría leerles, que es, por ejemplo, La casa. Mi refugio aparece entre las praderas, como los sueños que quiero esconder. Van subiendo y bajan como los arbustos, marcan el camino, los veo crecer. Los pinos dan la fuerza del paisaje, las montañas con su hielo se reflejan en el mar. Los pastos verdes nos invitan a hacer un cuadro lleno de tranquilidad. Bueno, algunos poemas, no sé por qué se me ocurrió leerles poemas ahora, pero bueno, me parece que está bueno y por eso lo quise hacer de alguna manera. Bueno, yo todavía no entiendo mucho cómo manejar las cosas del teléfono. Les voy a contar que un 7 de mayo, en el año 1919, en la ciudad de Buenos Aires, más exactamente en Junín, partido de General Viamonte, nacía Eva María Duarte. Fue dirigente política y actriz argentina de origen humilde, migró a los 15 años de su ciudad y se fue a Buenos Aires. Se dedicó a actuar, alcanzó renombre en el teatro, en radioteatro y en cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, ARA. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión, en un acto realizado con las víctimas del terremoto de San Juan en el estadio Luna Park. Está casado, participa activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, siendo la primera mujer argentina en hacerlo. Impulsó y logró en 1947 la sanción de la ley de sufragio femenino, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida en la Constitución de 1949. Ese año funda el Partido Peronista Femenino que presidió hasta su muerte. Creó la Fundación Eva Perón para los grupos más carenciados. Esta construyó hospitales, asilos y escuelas, o sea, la fundación. Creó colonias de vacaciones impulsando el turismo y difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos. Dio becas para estudiantes, ayudas para vivienda, promocionó a la mujer en diversas facetas, luchó por los derechos sociales y laborales. Fue vínculo directo entre Perón y los sindicatos. En 1951, el movimiento obrero propuso a Evita como vicepresidente, pero ella renuncia a la candidatura en agosto el 31 de agosto, conocido como el Día del Renunciamiento,
por las luchas internas del peronismo y la sociedad. Debido a un fulminante cáncer de útero, murió el 26 de julio de 1952. Escribió 2 libros, La razón de mi vida, 1951, y Mi mensaje, en 1952. Recibió el título de Jefa Espiritual de la Nación, la Gran Orden de Isabel la Católica en España, la distinción de Mujer del Bicentenario, el collar de la Orden del Libertador San Martín. Fue hija natural de Juan Duarte y Juana Ibarguren. Su padre fue un estanciero que participó en la expropiación de tierras a la comunidad mapuche de Los Toldos, apropiándose de la estancia donde nació Eva. En 1926 su padre muere en un accidente de auto en Chivilcoy. Él tenía 5 hijos con Juana y otra familia legal con su esposa Adela Dauart o Estela Grisola y varios hijos. Los Toldos, donde se crió, era una pequeña población pampeana de actividad agroganadera. Trigo, maíz y ganado vacuno estaba controlada por un estanciero que establecía relaciones de tipo servil con los peones del campo y los arrendatarios. Dijo su madre que se escapaba de la escuela, Eva, y pasaba las tardes con los indios de Los Toldos y les organizaba kermeses, rifas y bailaba folclore con ellos. Decía su profesora de música, Noemí Ruiz de Gentile, que a Eva le gustaba recitar y a ella cantar. Entonces, don Primo Arini tenía en Junín una casa de música y como no había radio en el pueblo, entonces este hombre ponía en el frente de su local un parlante una vez por semana desde las 19 a las 20 horas. Y apareció en el pueblo lo que se llamó la hora selecta, que estaba dirigida por Evita, invitaba a desfilar a los valores locales. Evita recitaba poemas, fue líder de su grado. A los 14 años no le gustaban las matemáticas, pero era la mejor para las fiestas del colegio. Tenía fama de excelente compañera. Era gran soñadora. Cuando terminó la escuela, le dijo a la maestra que quería ser actriz y conquistar la capital. Eva Duarte viajó con su madre a Buenos Aires con 15 años, el 3 de enero de 1935, para conseguir trabajo. Consiguió un papel secundario en la compañía de Eva Franco. El 28 de marzo de 1935 debutó en La Señora de los Pérez, en el Teatro Comedia. Al día siguiente, el diario Crítica dijo, muy correcta en sus breves intervenciones. Eva Duarte transitaría escaseces viviendo en pensiones baratas, actuando intermitentemente. Su hermano Juancito, 5 años mayor, fue su principal compañía en Buenos Aires. En 1936 la contrató la compañía de Pepita Muñoz, José Franco y Eloy Álvarez para una gira de 4 meses por Rosario, Mendoza y Córdoba. Estrenan la obra Doña María del Buen Aire de Bayón y Herrera, una comedia sobre la primera fundación de Buenos Aires. Completaron con acierto el espectáculo Oscar Soldati y Eva Duarte. Trabajó en Cada Hogar un Mundo. Después vino El Beso Mortal,
el actor Marco Zucker dijo: conocí a Eva Duarte en 1938 en el Teatro Liceo, mientras trabajábamos en la obra La Gruta de la Fortuna. La compañía era de Pierina D'Alesti. Ella tenía la misma edad que yo. Era una muchacha con ganas de sobresalir, agradable, simpática, buena amiga de todos. Cuando tuvo oportunidad de hacer radioteatro, me llamó. Hicieron Los Jazmines del 80. El primero lo hizo en Radio Mitre de lunes a viernes. Bueno, y así hablaba entonces Marco Zucker, obviamente, un grande que también nos dejó, por supuesto. El 5 de mayo de 1988 nacía en Londres la cantante y compositora Adele, multiinstrumentista. En 2006 egresó de la Brit School of Arts Escénicas y Tecnología. Este año firmó contrato por L Recording después de escucharla por un demo que un amigo publicó en MySpace. Tiene, bueno, en 2008 se sintió fue la lista de álbumes, la primera en la lista de álbumes británicos. A mediados de octubre de este año actuó en el programa Saturday Night Live. Tuvo mayor número de espectadores en 14 años y después su disco se disparó. A lo largo del 2011 y 2012 tuvo 6 Grammys, 2 galardones Brit, 3 American Music Awards, vendió más de 40 millones tras realizar actuación de Someone Like You en los premios Brit en el año 2011. Este fue el número 1 en el rating del Reino Unido y Rolling in the Deep se situó en la 4ª posición. Bueno, tenemos un compositor argentino que nació el 3 de mayo de 1924 en la ciudad de Campana y que se llamó Virgilio Espósito. Murió en 1997, fue compositor de tango, pianista reconocido como uno de los mejores y representativos de la generación de 1940. Su padre, Manuel Juan, había sido criado en el hogar de los niños Espósitos en la calle Montes de Oca de Buenos Aires. Fue adoptado por una familia sustituta, pero se escapó a Banfield, después se fue a Zárate, allí trabajó en una panadería y después en el ferry que transportaba trenes hasta Entre Ríos a través del río Paraná. Después de casarse, en su documento figuraba su nombre y el del lugar, Espósito, justamente porque el lugar en donde él se había criado fue en el hogar de los niños Espósitos. Al tener a Homero y su primer hijo, abre la confitería Mino. Fue además poeta y director de obras anarquistas. Leía 4 idiomas. Virgilio nació en casa de su abuela materna. A los 14 años compuso Rodando junto a Homero. Lo cantó Libertad Lamarque en ese momento. A los 16 años formó una orquesta junto a Homero y Tito Alberti. A los 18 formó una orquesta de jazz. Con 23 años lo llaman como director en Radio Splendid. Fue productor discográfico de Billy Cafaro. Viajó a los Estados Unidos en un barco tocando el piano. En los años 60 se fue a vivir a Brasil por 8 años. Grabó dirigiendo una orquesta
con Nils Sedaka y con Paul Anka. En los 70 creó 2 sellos discográficos. En 1995 recibió el diploma al mérito en los premios Conex. Entre sus alumnos, Juan Carlos Baglietto, Gloria Marcó. En los últimos años trabajó con rockeros como Lito Nebbia, Andrés Calamaro, con Charly García, colaboró en la banda de sonido de la película Funes, Un gran amor de Raúl de la Torre. Absurdo, Barquitos de papel, Batilana, Chau no va más, De zurda, Maquillaje, Naranja en flor, Pobre piba, Chau Piazzolla, Esta semana que no estás aquí, La Cruz del Sur, letra de Cortázar, Cantón, Parisian con Héctor Zamponi. Bueno, y así nos despedimos de Virgilio Espósito, que nació justamente un 3 de mayo. Bueno, otro personaje que nació un 3 de mayo en 1930 en Buenos Aires fue el poeta Juan Gelman. Desde su niñez fue periodista, traductor y militante guerrillero. Exiliado en la dictadura de 1976, retornó en 1988, pero se radicó en México. Parte de su vida y obra se vio signada por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta. Fue galardonado con el premio Miguel de Cervantes. Murió el 14 de enero del 2014. Nació en la calle fue tercer hijo de un matrimonio en la calle Canning, hoy Scalabrini Ortiz, por eso no lo entendía. Fue tercer hijo de un matrimonio judío, colaboró de joven en el periódico Rojo y Negro. Es uno de los fundadores del grupo de poetas El Pan Duro, secretario de redacción de Crisis, director del suplemento cultural La Opinión, jefe de redacción de Noticias, traductor de la UNESCO, poeta adscripto al realismo crítico, del intimismo, violín y otras cuestiones, el juego en que andamos, velorio del Silo, Gotán, los poemas de Sidney West, Citan dulcemente, Exilio, junto a Osvaldo Bayer, Carta a mi madre, País que fue y será, Hacia el sur. En el año 2005 publicó la antología Pesar Musical. Escribió 2 óperas, La Trampera General y La Bicicleta de la Muerte. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, afiliado al Partido Comunista. Bueno, hasta ahí lo tenemos a Juan Gelman. Ahora, yo quería leer un poema de Oliverio Girondo que tiene que ver un poquito con esta semana en que recibió un reconocimiento por su primer libro llamado Espantapájaros. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a 0 al hecho que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar. Es una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahoria. Pero eso sí, yo soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme.
Esta fue y no otra la razón de que me enamoraste tan locamente de María Luisa, que me importaban sus labios por entregas, sus encelos sulfurosos, que me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado. María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño y la camisa. Volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores. Allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, María Luisa. Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos andábamos en una nube, como dos ángeles, y de repente en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera! Aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas, qué voluptuosidad, la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo por lo menos soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. Bueno, es uno de los poemas de Oliverio Girondo, un representante de la literatura nuestra, creador de espantapájaros y de una nueva manera de hacer poesía. Poneme el otro audio, por favor. La joya de aquella zurda en esos años de gloria, en esos años de festejo, de inferiores estampitas. Recuerdo la cebollita, la chata de Cornejo, las apuestas de los viejos en el potrero Juncal, el semillero inmortal, primera llama del fuego, la mejor versión de Diego que se vio en la paternal. Pero tampoco es de misa la data que yo manejo, porque no soy un pendejo que no se aguanta una brisa. Me corre sangre mestiza y aprendí a cerrar la boca. Esta poesía que evoca, se maneja con respeto, sabe guardar el secreto de la parte que le toca. Y opaco, el brillo dorado con el negro de la noche y con el blanco reproche de los cielos estrellados. Fui pibe de los mandados al rescate de la bolsa, el de la pala y la fosa, que te cuentan las costillas, el que reparte la astilla del colmillo de la morsa. Por eso que en el murmullo prefiero pasar del agua, aunque tal vez por encargo haga un poco de barullo, le saque, lustre al chamullo, por deporte o por capricho, con algo que no haya dicho de los goles inmortales, de tu himno en los mundiales, de la campaña en el bicho, de la lengua del portero al que apodaban el loco, que se comió bien los mocos a los pies del delantero, de cuatro golpes certeros para acabar con el humo, de la arrogancia de Hugo, que atajó en cámara lenta, que la jugó de pulenta y quedó como un boludo, de aquel andar atorrante sobre aquel césped ajeno, lo que fuera el estreno de una venganza brillante, de la pegada elegante. Muy bien, bueno, estábamos escuchando a Álvaro, creo que Sánchez es el apellido, pero Álvaro, se puede buscar en internet. Es un poema propio que habla sobre Maradona, aunque parezca mentira y no se lo entiende demasiado porque habla muy rápido él. Bueno, estaba buscando un poquito la programación de... yo quería contarles un poco que en esta Trilce, en la calle Massa 177 de esta ciudad, el teléfono es 11-4862-1758, hasta Trilce. Pueden ir a ver los sábados a las 17 horas una obra en donde actúa Claudio Paso,
cuyo nombre nunca recuerdo y por eso estaba tratando de buscar el nombre de la obra, pero no me aparece, o sea, no sé en realidad cómo buscarlo, porque no recuerdo cómo se llamaba el nombre de la obra, pero sé que está Claudio Pasos y Horacio Pesqueira, así que, pero ahí tienen Cae la Noche Tropical, Festival Liliana Bodoc, Pesadilla o El Hombre que fue jueves. Eso es los miércoles a las 20 y 30 horas. Los Macocos, bar de teatro, sábados de octubre a las 21 horas, también está en Hasta Trilce, y por lo que estuve mirando hay jueves flamencos. En Argentores, este jueves a las 18 horas pueden ir a escuchar a Claudio Gallardú, que es un director de teatro muy conocido, que va a dar una charla en Argentores. Tienen que inscribirse, la Asociación Argentina de Autores. A ver. El sábado a las 17 horas está Alga Ladina. Así se llama este espectáculo. Y después, el sábado a las 18:30, también en Hasta Trilce, Todos los pájaros que me saludan tienen la sonrisa de Gardel. Todos los pájaros que me saludan tienen la sonrisa de Gardel. Sábado 18:30. Y el otro sábado 17, Alga Ladina, el premio que faltaba. Bueno, en la Noche Tropical también está el sábado a las 20 horas y Edipo en Ezeiza el domingo a las 20 horas. Todo esto en Hasta Trilce, Massa 177, para que lo tengan en cuenta. También este jueves a las 18 horas en la sala de lectura, que se encuentra en la calle, espérense un poquito que se me escapó La Valleja y Jufre, entre Jufre y Castillo. Este jueves pueden ir a ver película a las 18 horas, pero película de cine, no es chino, sino coreano, más bien coreano, si no me equivoco. No me puedo fijar porque estoy intentando fijarme, pero lo tengo y no lo puedo mirar tranquilamente. Así que, bueno, pero sí, la Casa de la Lectura, que si no me equivoco se llama Julio Cortázar, en La Valleja, entre Jufre y Castillo, el jueves a las 18 horas se inicia un ciclo de cine entre chino y coreano. Así que aquellos que les gusta ese tipo de cine nuevo pueden pasar por la Casa de la Lectura. Bueno, ¿qué más? Les iba a decir que Evaristo Carriego nació en Paraná un 7 de mayo, o sea, un día como mañana, no hoy, en 1883. Su familia era descendiente del sevillano Hernán Mejía de Mirabal, el Bravo le decían, fundador de la ciudad El Barco de Santiago del Estero,
Su abuelo fue Evaristo Carriego de la Torre, periodista y legislador. Su primer libro de poemas de Evaristo Carriego fue Misas herejes en 1908, ecos del satanismo de moda, de raíz bandeleriana. En esa reducción ad absurdum del misticismo por la paradoja. Después, El alma del suburbio, la canción del barrio. Allí operan los arquetipos de la mitología tanguera. Los guapos, los cafés, el barrio. El cuento Flor del Arrabal en 1927. Durante su niñez, su familia se trasladó al barrio de Palermo, en Honduras, entre Bulnes y Mario Bravo, de compadritos en ese entonces y arrabalero. En la protesta escribió diciendo que era una revista anarquizante donde se hacía literatura más que ideas de Kropotkin o de Jean Grey. Jan Grey. En 1906 se inició como masón en la logia Esperanza 111 junto con Florencio Sánchez. Descubrió las posibilidades de los decaídos y miserables, suburbios, el Palermo de su infancia. Su carrera fue como el tango, arrolladora, audaz y valerosa, al principio convertida en sentimental. En 1912, cuando tenía 29 años, muere de tuberculosis, dejando un solo libro publicado. Recordó Borges que el ejemplar dedicado a su padre fue uno de los que él llevó a Ginebra y lo leía, imponía sus versos en el café, ladeaba su conversación a temas vecinos versificados por él. Bueno, y les voy a contar un poquito cosas que tienen que ver con los días como por ejemplo el 9 de mayo de 1945 se celebra el Día de la Victoria de la Unión Soviética y los aliados sobre la Alemania nazi de la Segunda Guerra. Ni me entiendo la letra yo. 9 de mayo de 1945, el día de la victoria de la Unión Soviética y los aliados sobre la Alemania nazi de la Segunda Guerra. El 9 de mayo en 1994, Nelson Mandela se convierte en el primer presidente negro elegido en Sudáfrica. El 9 de mayo de 1605 se publica la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra de Miguel Hernández. De Miguel de Cervantes Saavedra, Miguel Hernández. Cualquier cosa digo, ¿ven? La obra de Miguel de Cervantes Saavedra. La primera parte de la obra tuvo 6 ediciones del Hidalgo Don Quijote de la Mancha y después hizo una segunda parte. El 9 de mayo del 2012 se sanciona la Ley de Identidad de Género. El 9 de mayo de 1967, una mujer de 51 años es operada en Cleveland Clinic, en Estados Unidos, en una cirugía encabezada por René Favaloro y se coloca el primer bypass aortocoronario que le va a salvar la vida a esta mujer. El 9 de mayo es el Día Internacional de las Aves por una red de ONG, la de Argentina es Aves Argentinas, que tiene por objetivo la conservación de todas las aves
que habitan en la Tierra, la conservación de la diversidad biológica del medio y la utilización humana de los recursos naturales. Quería contarles aparte que hoy, 6 de mayo, porque todavía no estamos a 9, 6 de mayo, cumple años el director de coro, el señor Gustavo Fernando. Tiene los grupos de coro de la escuela de Juncal 3131, el grupo de la parroquia de Rivadavia al 5000, que no me acuerdo el nombre de esta iglesia, donde tuvimos donde cantamos a principio de año, en el mes de abril. Ahora se me escapa el nombre de la parroquia justamente. Bueno, Gustavo Fernando Ruiz, un abrazo muy grande de parte de Pato Rosen, esta locutora de esta radio, de este programa en el día de hoy. Está un poco complicado el programita, pero bueno, algo creo que se entiende. El papá de este autor, Raúl Cristian Aguirre, tiene también es un poeta famoso llamado Raúl Gustavo Aguirre. Uno de los poemas es: desde niño sufrí la tiranía de los otros, fui dócil, aprendí, y como un mono o un bufón entretuve a los nobles con mis prodigios en el piano. Compuse con talento según el gusto de mi época y fui aplaudido, pero cierta vez un acorde me trastornó con su misterio. Supe que el alma es infinita, que la orfandad es infinita, y me interné por los caminos de las arduas tinieblas abrían ante mí. Los míos no entendieron, me encontraron oscuro, rebelde, sospechoso. Mi padre se alarmó, mi mujer se ofendió, los archiduques me olvidaron, pero yo seguí solo y me di la razón. Fui venturoso, fui desventurado. Canté mis melodías con los ángeles y con los comediantes de la lengua. Después, una mañana frígida de diciembre, me morí y ahora soy la música de Mozart. Creo que es un hermoso poema, escrito en La Gaceta en Tucumán en el año 1982. Por lo menos me parece que es un hermoso poema. Bueno, Enrique Dumas nacía un 8 de mayo de 1935 en la ciudad de La Plata. Fue Enrique Rodríguez Sacha. Sus canciones: El Firulete, Alma de Bohemio, Tomo y Obligo. A los 14 años comenzó cantando jazz como Hugo Randall, y en abril de 1955 en Radio Splendid debuta con la orquesta de Carlos Figari. En 1960 se hace solista y contrae matrimonio con Nélida Colomba, conductora radial y televisiva. Tuvieron 3 hijos y con los años se separaron. Participa en distintos programas como Esquina de Tango con Carlos Figari en Canal 7 en 1958, La Familia Gesta junto a Virginia Luque en 1958 y 1960, El Show de Antonio Prieto en Canal 13 en 1963, Yo te canto Buenos Aires, Grandes Valores del Tango con Silvio Sandán. En cine hizo Viaje de una noche de verano y Flor de Piola. En 2003 viajó a Japón como artista invitado con la orquesta del bandoneonista Carlos Galván. En junio del 2005 sufre un accidente automovilístico. Sus últimos años fue invitado a festivales y el viernes 16 de enero del 2009, en la Noche del Tango, en el Festival
Doma y Folclore de Jesús María, falleció de un infarto masivo hacia el mediodía del domingo 18 de enero. Enrique Dumas, en su momento, el varón del tango, una personalidad hermosa, y si tienen posibilidad de buscar las canciones, o sea, sus canciones, las canciones de Enrique Dumas, van a ver que les va a encantar. Yo, cuando era chica, estaba re enamorada de este cantante de tango, que competía en su momento con Raúl Lavie, con Jorge Sobral. Eran los tres famosos de esa época en el tango. Así que si tienen posibilidad de verlo, bueno, véanlo. A Lola Gallego es el nombre de la otra chica que interpretó, la otra actriz que interpretó en la Feria del Libro junto a su primo Leandro Balbín, interpretó la obra de Alex Margulis, que se llama Inédito y que tiene que ver con la otra obra que sí presentó, que es bueno, ahora no me sale el nombre, pero Alexis Margulis fue el que consiguió, entrar a la Feria del Libro y presentar estas obras de estos tres autores. Él es uno, Miguel Ángel Terreiro es el otro, y Pablo Pérez es el otro autor, que estuvieron en la Feria del Libro junto con Lola Gallego, Leandro Balbín, Noemí Meizki, Álvaro Sánchez, Cristian y bueno, y no me acuerdo el apellido del otro chico, del otro actor, así que un abrazo grande para todos ellos y para la esposa de Alex, que también hizo mucho en la Feria del Libro. Mañana está en la Feria del Libro, en uno de los salones, la presentación de CADRA, la Asociación de Derechos de Autor de la Ciudad de Buenos Aires, para todos aquellos que tengan libros, bibliografías escritas, pueden inscribirse en CADRA y ellos le van a cuidar los derechos de autor y de reproducción. Mañana vamos a estar hablando con Magdalena seguramente y con algún otro integrante de CADRA en la Feria del Libro, y el jueves lo pasaremos. Les mando un abrazo muy grande. Terminamos el programa del día de hoy justo a punto, 8:32. Vayan a la feria, que está muy, pero muy linda, que tienen muchas opciones. También está en la Feria del Libro la Biblioteca de la Lectura, de la cual estuve hablando, Julio Cortázar, que queda en la calle La Valleja, entre Jufre y Castillo, que no me acuerdo si la numeración era 1100 o no, pero busquen la Casa de la Lectura Julio Cortázar y la van a encontrar, y están presentados también en la Feria del Libro, al igual que IWO, la fundación en donde se enseña el idioma yiddish, el hebreo, y que tiene varios libros escritos y que tienen que ver con la época de la Shoah. Les mando un abrazo gigante y nos vemos el jueves en Compartiendo Misceláneas a las 15 horas con varios elencos, porque vamos a tener 2 elencos y un autor que se van a presentar este jueves.
Gracias a todos por escuchar. Crucificado en la repisa el resguardo de los suyos y perforó la frontera como pudo. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa, sin permiso alguno, porque el mojado precisa